Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les quiero saludar en el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que me da de poder dirigirme a todos ustedes por intermedio de este medio y en esta oportunidad nuevamente para estudiar una nueva lección más. Esta primera lección de esta serie de lecciones que lleva como título Una iglesia para la ciudad, el desafío de la misión urbana. Eh, Según el estudio de la ONU, dice de que el 55% de la población eh, vive, vive o vivía en la ciudad en el año 2019. Se prevé de que de alguna forma de aquí al año 2050 este porcentaje 55% ya se eleve prácticamente a un 80%. Pero en esta presentación de esta serie de lecciones me gustaría leer una parte de esta presentación. Si usted tiene la oportunidad puede leerla completa, pero vamos a leer una parte que me llamó mucho la atención y son las grandes preguntas y los grandes desafíos que tenemos al estudiar esta serie de lecciones de este trimestre. Mire, la participación activa de la Iglesia y los cristianos para señalar el reino de Dios en la vida de la ciudad es lo que llamamos misión urbana. Ante esta tarea imperativa, presentamos esta nueva serie de lecciones, una iglesia para la ciudad, el desafío de la misión urbana. En ella intentaremos reflexionar sobre la formación en la que la iglesia puede cumplir fielmente su misión en las ciudades y ser de ello una iglesia para la ciudad. Desafortunadamente hay iglesias que se han convertido en iglesias de la ciudad. Son iglesias políticamente correctas que se han vuelto mundanas en los intentos de volverse relevantes. Por otro lado, hay iglesias que están solo en la ciudad. Son iglesias que simplemente aparecen en algunas ciudades, pero todas sus acciones e inquietudes son intramuros. No hacen ninguna diferencia en la sociedad. Una iglesia para la ciudad es lo que nosotros vamos a estudiar en este trimestre. Es una iglesia que realmente existe y marca la diferencia donde opera. Es una iglesia que existe para alcanzar y transformar la ciudad mediante el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El principal interés de los cristianos en esta iglesia es servir a las personas, siendo sal y luz, y haciendo buenas obras que glorifiquen el nombre del Señor. Es la iglesia local donde servimos a Cristo, una iglesia que marca la diferencia en la ciudad. Si dejara de existir las personas del barrio, la vecindad, la extrañaría. Se involucra de alguna manera con la vida de la ciudad y sirve intencionalmente a las personas. Bueno, durante este trimestre vamos a reflexionar sobre este tema y seremos desafiados en este sentido. Amén. Vamos a estudiar esta primera lección que ya como título, la teología de la ciudad. Pero antes quiero hacer una pequeña oración para que Dios pueda dirigir este estudio y Él pueda abrir nuestro conocimiento, abrir nuestra mente para poder recepcionar y poder entenderlo claramente lo que Él nos quiere decir por intermedio de estas palabras que están escritas en esta lección. Padre, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Honramos tu nombre, colocamos nuestras vidas en tus manos, esperando que tú hagas tu voluntad en ella, Señor, y que en esta hora, Señor, estudie esta palabra, esta lección, tú seas con nosotros, guiando nuestras mentes, nuestros corazones. Danos discernimiento, danos entendimiento, Padre, abre nuestra mente para recepcionar todo lo que tú tienes preparado y la enseñanza que tú traes de esta lección. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, colocamos nuestras vidas. Amén, Señor. Muchas gracias. La teoría de la ciudad. La teología de la ciudad. La teología de la ciudad.
el título que lleva la lección número 1 de esta serie de este año 2021. El objetivo es un gran desafío, que miren, reflexionar sobre cómo se presenta la ciudad en la Santa Biblia para desafiar al estudiante que obedezca al mandato cultural y a que proclame el Evangelio con aún más convicción en su ciudad. El texto base o texto básico: Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. Génesis 4:17. Según la ONU, el 55% de la población mundial vive en ciudades en 2019. La proyección es que la cifra llegara al 70% en el año 2050. Sin embargo, en Brasil ya superamos esta marca. El último censo del IBGE 2010 mostró que el 84% de los brasileños viven en centros urbanos contra 16% en áreas rurales. En 1950, solo el 28% de la población brasileña vivía en ciudades. Observe cuánto ha aumentado ese número. La mayoría de nosotros vivimos en entornos urbanos y en ellos somos llamados a vivir la fe en Cristo. Necesitamos reflexionar seriamente sobre esto. Esta es la propuesta de este nuevo ciclo de lecciones titulado Una iglesia para la ciudad, el desafío de la misión urbana. Para empezar este viaje, vamos a reflexionar acerca de lo que dice la Biblia sobre las ciudades, un aspecto muy importante para el resto de esta serie de lecciones. Entonces, vamos a estudiar. Tiempo de reflexionar. En las escrituras se presenta la ciudad de manera positiva y negativa. Puede ser tanto una estructura positiva, un lugar de refugio, como un instrumento que intensifica la rebelión humana. La ciudad en la Biblia tiene un doble naturaleza. Es como una lupa que resalta lo mejor o lo peor del ser humano. Analicemos estos temas con más detalle a continuación. Pero mire, antes de empezar a analizar y a leer el primer ítem, el segundo, tercer ítem, ya con la introducción podemos contestar la pregunta número 1, ya que con ella nosotros podemos ya contestarla. Entonces vamos a contestar esta primera pregunta que dice: basado en la introducción, comente sobre el proceso de urbanización que está sucediendo en el mundo y especialmente en nuestro país. ¿Este proceso presenta desafíos prácticos para la ciudad? ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que está sucediendo con la urbanización en este mundo, en el mundo en general? ¿Qué es lo que está pasando con la urbanización en nuestro país, en tu ciudad? ¿Qué es lo que está pasando? Leyendo un poco la introducción y analizando un poco el contexto de la humanidad, del mundo, y leyendo un poco estos párrafos, que esto realmente se ve que está avanzando a gran velocidad. Que la urbanización, en realidad los lugares rurales, hoy día ya se están transformando, se están urbanizando y la gente se está abriendo más, se está acercando más a esos lugares. El problema creo que no, veo que realmente no es que la gente se vaya a la parte rural, sino la gente está llevando lo urbano a las partes rurales. Está cambiando como su imagen, está cambiando un poco su funcionamiento. Ya hoy día vemos que alrededor de la ciudad, en este caso la ciudad que nosotros vivimos, Santiago, lugares que hace una década atrás eran urbanas,
rurales, hoy día prácticamente ya están siendo urbanas. Para un ejemplo práctico y lo que pude percibir el día de ayer también, tuve que ir al sector de, mm, de Vespucio con la carretera General San Martín y tomé una ruta, me equivoqué por una ruta y me llevó a un lugar donde hace una década atrás eran cerros y aparte áreas, y hoy día es prácticamente una ciudad, ya es prácticamente urbano porque tienen de todo, tienen mall, tienen supermercado, tienen banco, ya están construyendo edificios y vemos de que esto va avanzando a gran velocidad. Creo que está pasando eso. Y para eso también nos lleva a qué cosa? A los grandes desafíos de la iglesia, de que nosotros podamos llegar allá también. O sea, no que solamente la ciudad se empieza a ir para allá, para esos lugares, sino que también nosotros como iglesia, este gran mandato cultural, gran mandato que Dios nos dejó, es también nosotros llevarnos, irnos también conjuntamente con ellos para allá. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos, me imagino que yo creo y pienso que ustedes también lo creen y lo piensan de la misma forma. ¿Ya? Bueno, vamos ¿cuánto se llama? Adelante para ir contestando las siguientes preguntas, las 2, 3, 4 de esta lección, ¿ya? Definición de ciudad. Con este ítem vamos a contestar ya la pregunta número 2 de esta lección. Básicamente podemos definir ciudad como un área densamente poblada donde se agrupan áreas residenciales, comerciales e industriales. El significado de ciudad, área urbana, se opone al de campo, área rural. En términos simples, Barro define la ciudad como un área urbana donde todos luchan en busca de la supervivencia. A pesar de cierta similitud, la definición bíblica de ciudad no es exactamente la misma que la moderna. La primera vez que la palabra ciudad aparece en la Biblia es en Génesis 4:17. Es el texto base que nosotros leímos, donde se dice que Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Allí tenemos el término hebreo, Hirf, que aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento, que indica un asentamiento permanente, sin referencia al tamaño o situación política, rodeado por algún tipo de muro. La mayoría de las ciudades del mundo antiguo tenían 1.000 y 3.000 habitantes, y la gente vivía como sardinas enlatadas dentro de las murallas de la ciudad. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para ciudad y más traducida es polis, aparece 161 veces. Una de estas referencias está en Lucas 8:4. Habiéndose congregado una gran multitud y los de que de varias ciudades acudían a Jesús. La palabra también tiene el significado básico de asentamiento amurallado, limitado, y a veces se usa para referirse a los habitantes. Las tres características básicas que se pueden ver en las ciudades son: 1, estabilidad. La vemos también aquí en los versículos de Deuteronomio 28:52, Proverbio 21:22. Debido a las murallas, las ciudades eran lugares más seguros para vivir, porque fuera de las puertas las cosas se resolvían por la espada. 2, la diversidad. Hechos 13:1. Característica básica de los lugares donde residen personas de diferentes orígenes. 3, productividad. Un lugar con profesionales de diversas áreas que trabajan y producían cosas. Miren, la pregunta número 2 de esta lección nos dice, ¿cómo podemos definir la palabra ciudad? Lea Génesis 4:17, Lucas 8:34. Y hable sobre el significado de la palabra ciudad en la Biblia. Además, comenta acerca de las principales características de las ciudades.
¿Cómo nosotros podemos definir la palabra ciudad? Bueno, la palabra ciudad es un área densamente poblada, donde se agrupaban en diferentes áreas residenciales, comerciales, industriales, y algo muy, muy llamativo, que creo que cada uno de nosotros también lo vivimos diariamente. En todo momento nosotros vivimos, que en la ciudad todos luchan por la supervivencia. Toda la gente que habita dentro de la ciudad lucha por la supervivencia. La pregunta también nos lleva a reflexionar y analizar también de que cómo la Biblia ve esta palabra, el significado que le da la Biblia con esta palabra la palabra ciudad. Podemos definir que es un lugar amurallado, un lugar que ofrece refugio, un lugar que ofrece protección, un lugar donde existen tres características que son esenciales, un lugar donde se ve una estabilidad, esta seguridad que las personas adquieren al vivir dentro de estos cuatro muros, o estas cuatro paredes. Ese lugar también tiene una diversidad, es un lugar donde hay diferentes tipos de personas. Hoy día nosotros lo vemos en carne propia, como se puede decir, con la diversidad de personas que viven en nuestra ciudad. Especialmente aquí en Santiago, hoy día tenemos un gran número de extranjeros, de peregrinos, como más adelante lo vamos a encontrar, de diferentes nacionalidades. La ciudad también encontramos productividad, diversidad de personas que están generando algún tipo de productividad, de negocio, de producto. Entonces vemos que de alguna forma la Biblia nos lleva de que lo que ocurría antes es hoy día quizás a gran escala o a mayor escala lo que está ocurriendo el día de hoy. Entonces nos lleva un poco a pensar y a reflexionar en eso. Ya vamos más adelante, que dice el ítem número 2 con respecto a la ciudad de la Biblia. La ciudad de la Biblia. ¿Ya? La ciudad ocupa un lugar importante en la Biblia. Después de analizar su definición, veamos de manera panorámica cómo se menciona la ciudad en la Escritura, comenzando por el Génesis, donde se encuentra la primera referencia. Caín, después de matar a su hermano, construyó una ciudad y la nombró con el nombre de su hijo. Construir una ciudad de alguna manera puede verse como una forma de que Caín buscará seguridad en el mundo. Cuando nace la ciudad, el proceso de desarrollo cultural se acelera con la producción de arte, agricultura y arquitectura. Pero además de ser un espacio de productividad, la ciudad se ha convertido en un lugar de producción de maldad. Aquí tenemos la primera indicación clara de la naturaleza dual de la ciudad. Su capacidad para hacer un bien enorme puede utilizarse para producir un mal terrible. Después de estas ciudades, el Antiguo Testamento todavía presenta varias ciudades rebeldes contra Dios, como Babel, Sodoma y Gomorra y Babilonia, un gran símbolo de opresión y crueldad. Sin embargo, también se halla referencia positiva de ciudades en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios ordenó la construcción de la ciudad de refugio, Números 35, 11, 12, para que los acusados de asesinato tuvieran un juicio justo, Deuteronomio 19, versículos 11 y 12. Eligió Jerusalén para ser el hogar de su nombre, la ciudad del gran rey, que debería ser un modelo de sociedad urbana que revela al mundo cómo se puede vivir bajo la soberanía de Dios. Cuando el pueblo fue llevado al exilio en Babilonia debido a la desobediencia, el Señor ordenó al pueblo que apreciara la ciudad. Jeremías 29, 7.
En el Nuevo Testamento se refiere a los cristianos como extranjeros y peregrinos, en donde viven. La razón son ciudadanos de la ciudad celestial, dentro de la ciudad terrenal en la que residen. Sin embargo, esta verdad no hizo que los cristianos se alejaran de la vida de la ciudad. Como los buenos ciudadanos se comportaban de una manera digna del Evangelio. Se tomaron en serio el desafío de llegar a las ciudades con el Evangelio y a plantar iglesias urbanas siguiendo el ejemplo de Cristo. Incluso en medio de la tribulación, Pablo predicó el Evangelio en las principales ciudades del imperio. Vamos a contestar la pregunta número 3. Dice, lea Génesis 4, 17 al 24, Salmo 48, 2, Jeremías 29, 7, Filipenses 1, 27 y Hechos 15, 36. Y comente con la clase de forma panorámica cómo se presenta la ciudad en la Santa Biblia. Hay dos formas como se presenta en la Biblia, o dos formas como lo analiza en fondo la Biblia y también esta lección, ¿ya? Básicamente se presenta como un lugar que más allá de su tamaño, se presenta como un refugio, un lugar donde sus muros producían tranquilidad, paz y seguridad, estabilidad. Y además en otra perspectiva como un lugar donde puede producir mucha maldad y crueldad. Son los dos contrastes que, que podemos encontrar dentro de una ciudad. Quizás la ciudad actual, la ciudad moderna, está muy lejos de lo que realmente era la ciudad que Dios quiso establecer y crear. Está muy lejos a lo mejor. Pero podemos ver de que en las ciudades hoy día encontramos estos dos contrastes. Puede ser una ciudad donde podemos encontrar tranquilidad, paz, refugio, amor, confraternidad, y también podemos encontrar en la ciudad también crueldad, maldad, como se mencionaba aquí en la Biblia, en la lección. La maldad está reflejada en la Torre de Babel, en Sodoma y Gomorra, en Babilonia, y las ciudades que producían el bien, Jerusalén, y ciudades que eran destinadas a ciertos beneficios para la persona. ¿Ya? Vamos a leer el ítem número 3, dice, teología de la ciudad. La historia de la humanidad comienza en un jardín que el Señor plantó en el Edén. Y la primera referencia que tenemos de la ciudad es presentarla como el fruto del rebelde Caín. Precisamente por ello muchos tienen un recelo contra la ciudad y creen que el fin último de la redención es hacernos regresar al mundo rural del jardín del Edén. Sin embargo, no podemos olvidar que si bien la historia comienza con un jardín, termina en una ciudad. Apocalipsis 21, 22. En Apocalipsis 21, 22 se le presenta a la novia del Cordero una ciudad brillante, la Nueva Jerusalén. En medio de esta ciudad tenemos un río cristalino y la presencia del árbol de la vida. El jardín del Edén también tenía un río central y el árbol de la vida. Todo nos lleva a creer que esta ciudad es el huerto cultivado plena y fielmente. Mire, para resaltar, para reflexionar, dice, en Génesis 1:28, Dios le ordenó a los seres humanos ejercer dominio sobre la tierra. Esta orden se llama mandato cultural. Es un llamamiento a los seres humanos a desarrollar culturas y civilizaciones que glorifiquen el nombre del Señor. Las ciudades son lugares donde hay una gran producción cultural. Por esta misma razón, la construcción de ciudades es una parte importante del cumplimiento de este mandato. Es obvio que debido al pecado, Adán y los seres humanos no pudieron cumplir fielmente este llamado. Aunque hay cosas buenas en la cultura y en la civilización humana, también están contaminadas por el pecado. El segundo Adán, Jesús, a diferencia del primero, cumplirá plenamente este mandato dado al primer Adán.
Y el resultado final de esta obra es una ciudad perfecta, la Nueva Jerusalén. Parece justo asumir que si los seres humanos no hubieran pecado, al contrario, hubieran sido fieles a la orden de Dios, el resultado natural de esta obediencia sería la construcción de ciudades. Las ciudades es el cumplimiento de los propósitos de Dios en el Edén de cultivar la tierra y la consecuencia concreta de la obediencia al mandato cultural. Hemos llegado al final de esta lección, de esta primera lección. Parte de nuestro estudio, nos gustaría enfatizar que, en resumen, mirando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia comienza con un jardín maravilloso y termina con una ciudad espléndida. Luego vamos a evaluar nuestro aprendizaje y a través de algunas preguntas, y a continuación veremos 2 lecciones prácticas. Miren, con este ítem número 3 ya podemos contestar la pregunta número 4 de esta lección. Tras leer Apocalipsis 21-22 y Génesis 1-28, comente la siguiente frase. Aunque la historia bíblica comienza en un jardín, termina en una ciudad. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cómo tú contestarías o cómo tú comentarías esta frase? Aunque la historia bíblica comienza en un jardín, termina en una ciudad. De alguna forma yo creo que existe una gran similitud en esta frase, o en estos 2 contextos, estos 2 lugares, en el jardín del Edén lo que nos refleja en Génesis 4:17, y también en lo que nos dice, Génesis 1:28, y lo que nos dice también Apocalipsis 21:2. Todo comienza en un jardín, y en Apocalipsis nos menciona que termina en una ciudad. Por eso creo que hay una gran similitud. O sea, vemos que en ambos lugares, en el jardín estaba existía en el jardín tenía un río central, el árbol de la vida, como también en la ciudad también existen este río y este árbol de la vida. Creo que existe una gran similitud, y en el principio Dios le dio un mandato a Adán y Eva a fructificar y multiplicar, llenar la tierra, decía. Yo me imagino que con este mandato está de alguna forma mostrando Dios que no siempre sería el huerto del Edén el lugar donde se iba a tener que habitar, sino de dar a conocer que tenían una gran responsabilidad de construir una ciudad, construir un lugar donde iban a tener que habitar. Y esta es la ciudad que quizás Dios está reflejando, la Nueva Jerusalén, la que Él con gloria y majestad va a descender a este mundo después de cumplir el milenio. Entonces, existía en cierto modo que Dios tenía un propósito, tenía este mandato a cumplir, que el ser humano tenía que de alguna forma cumplir, de construir las ciudades, de ser partícipe de esta ciudad. Quizás con el pecado se fue desfigurando un poco, digamos, el verdadero propósito de Dios con la entrada del pecado a la humanidad. Se fue desfigurando un poco, digamos, el verdadero sentido de la construcción de la ciudad. Pero es en cierto modo, existe una gran similitud en este jardín y en la Nueva Jerusalén, la gran ciudad esplendorosa, que si Dios quiere veremos y viviremos en ella para eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tiempo de actuar. Obedezca el mandato cultural de las ciudades, dice. Pedro escribió a los cristianos que viven en las ciudades de Asia, Galacia, Bitinia, entre otras regiones. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el mal. 1 Pedro 2:11. Note la palabra peregrino, es la traducción de la palabra griega parepideimo, un término rico en significado. Parepideimo se refiere a personas de un país
que residen en otro, son leales a su país de origen, pero participan plenamente en la vida del país donde se residen. No son solo turistas, se preocupan por el desarrollo del país y de las personas. Muestran aprecio por el lugar. Como cristianos tenemos este desafío, ser una bendición en la ciudad donde vivimos. El mandato cultural otorga a la humanidad sigue siendo un mandato para nosotros. Sigamos esforzándonos por construir una civilización que glorifique a Dios. La pregunta número 5 dice, y una gran pregunta, dice, nombre formas prácticas en las que podemos obedecer el mandato cultural de las ciudades donde vivimos. ¿De qué forma nosotros podemos obedecer eh, este mandato que Dios nos dejó? A estar inserto en esta ciudad, en la ciudad que vivimos, o en la comuna que vivimos, en el lugar donde nosotros vivimos. Creo que de la forma práctica, la primera, y me imagino que una, no tanto, no la más importante, pero creo que puede ser marcante y relevante, es que nosotros debemos ser un ejemplo en un lugar para esta ciudad, un ejemplo en un lugar donde vivimos, un ejemplo en un lugar donde habitamos diariamente, ser un ejemplo ante las personas de hacer el bien. Cuidar la estructura de la ciudad también, de alguna forma nosotros estamos cumpliendo con este mandato. Ser una ayuda hacia la comunidad, hacia las personas que rodean o que viven alrededor nuestro también. No estar de una forma tan aislada, sino estar más introducida en la ciudad. No, claramente, esto no quiere decir de que nosotros vamos a abandonar quizás nuestra fe, no, al contrario. Jesús compartió con el mundo, pero no fue como el mundo. Y nosotros muchas veces también dentro de esta ciudad también tenemos que actuar de esta forma y de alguna forma, pues, de esa forma quizás también obedecemos este gran mandato cultural que Dios nos dejó. Y lo más importante, y me imagino que también es la reflexión que ustedes sacan, que lo más importante del desafío cultural a este mandato cultural es que nosotros debemos mostrar a Cristo en la ciudad que vivimos. Entonces es un gran desafío que tenemos. Un gran desafío que tenemos como hijos de Dios, de cumplir este mandato cultural en la ciudad que vivimos. Proclame el Evangelio transformador en las ciudades. Jesús nos dejó una orden muy clara y urgente: predicar el Evangelio en todo el mundo. El Evangelio es el único mensaje que puede transformar completamente la vida de una persona y darle una nueva dirección. Los cristianos conocemos este mensaje y hemos sido transformados por él. Las ciudades tienen innumerables personas que necesitan esta transformación. Las ciudades tienen más imagen de Dios por centímetro cuadrado de cualquier otro lugar de la tierra. Por lo tanto, desde la ciudad brasileña más grande, la ciudad de São Paulo con más de 12 millones de habitantes, hasta la ciudad brasileña más pequeña, Serra de Saudade de Minas Gerais, con menos de 800 habitantes. No olvidemos anunciar esta buena noticia. La pregunta número 6 dice, analice con la clase la importancia de proclamar el Evangelio en las ciudades. ¿Puede tener un impacto en los lugares y las personas que viven en la ciudad donde vivimos? Sin duda, es el objetivo principal de predicar el Evangelio en primer lugar en las ciudades que nosotros cada uno residimos. Hoy día residimos en esta ciudad de Santiago. Hoy día cada uno reside en la ciudad, en una comuna, quizás una ciudad interna dentro de esta gran ciudad, un lugar interna que esta comuna, lo cual nuestro objetivo principal debe ser predicar el Evangelio, dar a conocer la palabra de Dios a las personas, porque eso va a dar un gran impacto realizando un trabajo evangelístico bien organizado, llegando en cierto modo a las personas. Vamos al desafío de la semana. Es un desafío que debemos nosotros analizar y reflexionar y abrazar de una forma muy especial como hijo de Dios, como iglesia, iglesia de Cristo,
¿ya? Vamos a analizar y estudiar. Tiene mi compromiso misional. Tiene un desafío muy importante para esta semana. ¿Conoce la historia de la ciudad donde vive? ¿Conoce los principales problemas de su ciudad? ¿Conoce los principales dilemas que viven los ciudadanos? Su desafío sería investigar estas informaciones y reflexionar sobre ellas. Intente hacer una lista de 4 informaciones más relevantes que puedan encontrar. Luego piense en lo que usted y su iglesia pueden hacer como ciudadanos de una ciudad celestial, pero viviendo como peregrino en esta ciudad terrenal. Pídele al Señor que le ayude a trabajar por la paz y la prosperidad de su ciudad. Ore por ella y su gobernante para que la luz del Evangelio brille sobre ellos. Amén. Amén. Momento misionero, control y tensión. Hay 2 grupos de cristianos en Qatar que además de tener cuidado de interactuar el uno con el otro, las comunidades de expatriados formados por trabajadores inmigrantes cristianos son el grupo más grande. El otro consiste en conversos del Islam al cristianismo y cristianos indígenas que se convirtieron fuera del país. Ambos grupos enfrentan el peso de la persecución. Esto es enfrentar a la presión de los miembros de la familia y de la comunidad local. Además, se arriesgan a discriminación, acoso, control, intimidación por parte de los agentes de seguridad y el entorno laboral. El proselitismo, pedido de oración, el proselitismo por parte de musulmanes está estrictamente prohibido, puede dar lugar a enjuiciamiento y destierro del país. Ore para que los musulmanes sigan encontrando a Cristo a pesar de las persecuciones. Muchos trabajadores migrantes necesitan vivir y trabajar en condiciones precarias y el cristianismo aumenta su vulnerabilidad. Agradezca a Dios porque a pesar de esto las comunidades cristianas siguen creciendo. Todos los conversos indígenas como los inmigrantes enfrentan discriminaciones, acoso, vigilancia policial y todo tipo de intimidación. Ore por el fortalecimiento. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos diste esta tarde, esta mañana, en este momento, Padre querido, por esta enseñanza de haber estudiado esta lección y que hemos aprendido, Señor, la importancia que tenemos nosotros dentro de esta ciudad y de poder cumplir este más gran mandato cultural de construir ciudades. La ciudad modelo que tú realmente siempre quisiste crear, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un instrumento útil dentro de esta ciudad, a poder, Señor, ser útil en todo aspecto, Señor, ante la comunidad, ante la ciudad, que podamos ser un ejemplo, Señor. Ayúdanos a ser fieles hijos a ti, Señor, bendito Dios. En tus manos colocamos nuestras vidas y te rogamos que sigas en medio nuestro durante este día, Señor. En el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido, te lo agradezco todo. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Estaremos viendo en nuestra oportunidad. Un gran abrazo a todos ustedes y que tengan un feliz sábado. Amén.